y que ya usted debe estar acostumbrado en estos días a escuchar varias intervenciones sobre el mismo asunto. Bien, lo primero, su señoría, que debo dejar claro es que existe una duda. Existe una duda que tienen los fiscales, existe una duda que tienen los policías, existe una duda que tienen los ciudadanos respecto a esta normativa vía de un decreto que, oh sorpresa, su señoría, se encuentra derogado tácitamente por la ley 2197 de 2022. Yo lo voy a poner en contexto de lo que ha ocurrido para que usted mismo advierta y usted mismo cronológicamente vea lo que ha sucedido con este asunto. El primero es el decreto 2021-1417, decreto único reglamentario del sector administrativo de defensa sobre la clasificación y reglamentación de la tenencia y porte de armas traumáticas. Textualmente el decreto hace referencia a las armas traumáticas. ¿Y qué es lo que considera ese decreto? Usted lo podrá leer. La confusión empieza ahí porque el decreto dice: las personas tendrán un plazo de 1 año para entregar todas esas armas a Indumil para que sean destruidas. Si no, so pena de ser judicializado. Eso es lo que dijo el decreto. Ahora, el presidente o el gobierno de entonces, que era el ministro Molano, no entró a legislar tampoco, sino es una interpretación que se le está dando más allá, porque todos tenemos claro que el presidente, existe una separación de poderes, el presidente no es el legislador. Entonces, el espíritu del legislador de la norma del 2000 hace referencia a unas armas letales, que inclusive el mismo decreto usted podrá advertir que dice serán tenidas en cuenta como armas de guerra y armas de guerra. Eso fue derogado por la Corte. Esa expresión fue derogada por la Corte porque eso era muy ambiguo, armas de guerra, eso puede ser cualquier cosa. Y eso se ha venido especificando y se ha venido definiendo. Entonces, ¿qué sucede? Sale la ley. Eso tuvieron 1 año de oportunidad de entregar las armas so pena de ser judicializados. El año transcurre y no meten preso a nadie porque esa no era la intención, y el ministro no ha dicho metan preso a todo el mundo por porte ilegal de armas. Simplemente presionemos a la ciudadanía para que entregue esas armas. No alcanzó ese año cuando ya el Congreso legisló y derogó ese primer decreto presidencial o de gobierno nacional. Entonces viene la ley 2197 de 2022, su señoría. Entonces, ¿qué dice esa ley? A decir cuáles son las sanciones que la misma ley está diciendo a los policías. Sanciones de esta manera, no meta preso a la gente, simplemente póngale una multa, lo dice expresamente la ley. Los casos de flagrancia, ¿quién realiza la inferencia razonable de autoría en un principio? El policía que aprende, el policía que realiza la captura, que según ellos consideran un decreto derogado, que es digamos que es ley penal, porque así están de confundidos los policías. Esa es la realidad de hoy. Entonces, ellos ponen a disposición de la Fiscalía General de la Nación una persona aprendida. Y la Fiscalía tiene que hacer un estudio para saber si esa conducta es típica, es antijurídica y presta mérito para una captura o no. O sea, ese examen, ese control de legalidad está obligada a la Fiscalía para decir, hombre, ¿será que esta ley sí dice eso o no? Es decir, lo que yo le acabo de contar al principio de mi intervención es el estudio que tiene que hacer la Fiscalía. Hombre, esto no es típico. Yo no voy a poner a desgastar el aparato judicial sabiendo que esto no va para ningún juicio jamás, porque es atípico. Ese examen lo tiene que hacer No, pero entonces, como el juez se mantiene en la medida y como no vamos a pedir medida de aseguramiento, entonces imputémosle cargos y que se le transgredan todos los derechos habidos y por haber, que se le transgreda la libertad y después lo dejamos en libertad nada más y nada menos con una imputación de cargos, su señoría. Eso es lo que están haciendo en Cartagena de Indias y eso es lo que los jueces de control de garantías tienen que empezar a ponerle freno porque están cayendo en un hierro y cuando sea muy tarde se van a dar cuenta de que la conducta era típica. Pero es que eso es sencillo de corroborar, es una ley suficientemente clara, no se presta para confusiones. Lo único que generó esa confusión fue un decreto que ya está derogado por la misma ley, por el mismo Congreso de la República.
Entonces me dicen, no, pero es que el presidente no tiene facultades para legislar. Pero por supuesto, eso lo sabemos todos. Pero la explicación concreta es que hay un decreto que no es ley hoy en día, que la ley es la ley 2197 de 2022, que me dice, su señoría, y le voy a leer qué es lo que se tiene que hacer en esos procedimientos. Fabricación, tráfico, dice el artículo 17, adiciónese el numeral 9 al artículo 365 de la ley 599 del 2000, el cual quedará así. Dice, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. El que sin permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, porte, supuestamente aquí hay un porte, tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, incurrirá de 9 a 12 años. Entonces dice el artículo, en la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fabricación hechiza o artesanal, donde dice la misma palabra que había utilizado el decreto que ya quedó derogado, donde dice traumática, donde dice, eso no lo dice, está haciendo referencias a las armas hechizas, y la gente ha entrado en un pánico y en una, eso no tiene ningún sentido, su señoría, porque es que por lógica, uno le pone lógica a esto y yo sé que el corazón de los jueces debe decir, esto debería ser ilegal, pero algunos, como sumariamente lo explican los policías o los fiscales, sumariamente la gente sigue tendiente a esa confusión. Y yo no juzgo a nadie, porque para eso está el ejercicio y para eso van a venir a sentar precedentes. Ya esa ley se han pedido aclaraciones y la Corte se va a pronunciar en un futuro. Pero nosotros, Cartagena Indias, no podemos ser los últimos en darnos cuenta de un error que ha caído los policías, los mismos policías. Yo le voy a citar, su señoría, para que usted se dé cuenta de cómo se hace el procedimiento. El comandante de la Metropolitana de Cúcuta, ojo a lo que hizo el comandante, no un policía patrullero, no. El comandante de la Metropolitana de Cúcuta, resolución número 0080 del 27 de febrero de 2023. ¿Qué es lo que hace el comandante de Cúcuta? ¿Por qué? Porque se estaba presentando esto mismo. Hace un recuento histórico, el mismo que le estoy diciendo yo aquí, del que me referí anteriormente. Hace un recuento de todo lo que ha pasado y al final impone una medida administrativa, mediante un acto administrativo impone una multa y decomisa el arma y la destruye en Indumil. Eso fue el 27 de febrero, firmado por el coronel Carlos Andrés García Suárez, comandante de Policía Metropolitana de Cúcuta, el 26 de febrero de 2023. Ojalá usted buscara cómo es que se debe hacer ese procedimiento. O sea, nosotros no podemos quedarnos atrás como ciudad ni como sociedad. Eso con respecto a que no es un delito, no existe un delito en el Código Penal, no existe una tipificación de esa conducta, porque es que el arma no tiene ninguna injerencia en el derecho penal. Eso con respecto a la ley 2197, que ahora le voy a decir qué es lo que dice la ley y qué es lo que le dice la ley a los policías, qué es lo que deben hacer. No es meter preso a la gente, no es capturar a la gente. Dice, artículo 27 de la misma ley, que la misma ley lo dice, lo mínimo que tienen que hacer es leer la ley, como sus accesorios, partes y municiones que sean incautados posteriormente decomisados a personas naturales y jurídicas por incumplimiento con los requisitos legales para su porte, serán objeto de destrucción por parte de Indumil previo concepto del DCCAE o quien haga sus veces. Eso lo dice la ley. ¿Dónde dice la ley capturen a la persona o vamos a entender o entiéndase como arma no letal un arma de fuego? No lo dice por ningún lado, pero el hambre que se tiene por crear un estado de zozobra que no existe, ya hay jueces en el interior, su señoría, que han regañado a los fiscales por esto. Dice en el mismo artículo, parágrafo 1, lo dice la ley, claro,
Parágrafo 1. Quien incurra en uno o más de los comportamientos antes